Bienvenidos amantes de lo macabro, a una nueva inmersión en las profundidades de la mente de Edgar Allan Poe. Oh, sí. Hoy nos adentramos en Berenice, Ajá. un relato que no solo les pondrá la piel de gallina, Claro. sino que también les dejará reflexionando sobre esa delgada línea que separa la razón de la locura. Es fascinante, ¿no? Cómo Poe transforma elementos cotidianos en algo verdaderamente perturbador. Totalmente. Una casa familiar, una enfermedad, incluso Curso diente. unos dientes. Es que Poe no se conforma con narrar No. una historia de terror. No. Nos atrapa en la mente de Gauss. Ajá. Este narrador melancólico, introspectivo, Sí. obsesionado con los libros, Totalmente. cuya perspectiva, digamos, está un poco distorsionada, Claro. por lo que Poe denomina monomanía. La monomanía, un término médico de la época. Ujú. Es una fijación absorbente que domina por completo la mente de Gauss Ajá. y que, como veremos, impulsa la trama hacia un desenlace. Inevitablemente trágico. Y hablando de obsesiones, Sí. no podemos pasar por alto el objeto de la fijación de Gauss, No. los dientes de Berenice. Los dientes. De entre todas las cosas, ¿por qué los dientes? Ahí reside la genialidad de Poe. Mm, Los dientes, en apariencia un detalle insignificante, Sí, se convierten en un símbolo cargado de significado. interesante. Representan la identidad de Berenice, su vitalidad, Ah. que se desvanece a causa de una enfermedad. Es interesante cómo presentas a Berenice. Sí, Al principio es todo lo contrario a Gauss. claro. Vibrante, llena de vida, Ajá. pero la Ujú. tragedia la golpea, ¿no? Con la fuerza de un rayo. Así es, cae víctima de una enfermedad misteriosa, probablemente epilepsia, a juzgar por las descripciones de sus convulsiones, sus estados de trance, Mm, su deterioro físico y mental, Sí, se convierte en el eje central de la historia, claro. y es precisamente en este punto donde la línea entre la vida y la muerte comienza a difuminarse. La ambigüedad que rodea la supuesta muerte y entierro de Berenice es escalofriante. Totalmente. Poe nos deja con la duda de si realmente está muerta cuando la depositan en su tumba. Es que esa incertidumbre Sí. es un recurso magistral para crear Mm. una tensión psicológica insoportable. Luego tenemos a Egaeus actuando en un estado similar al trance, Ajá. llevando a cabo un acto atroz que solo se insinúa hasta el final. Exacto. Es que Poe Sí. es un maestro del suspenso. Ujú. Mantiene la verdad a una distancia prudencial, permitiendo que nuestra imaginación vuele Sí. hasta el clímax del relato, Exacto. cuando por fin nos revela la acción de Gauss, Ajá. la violación de la tumba de Berenice Sí. y la extracción de sus dientes. Este acto tan repulsivo Uf, como simbólico Sí. es la máxima expresión de la obsesión de Gauss. Claro. Su deseo de poseer algo que represente la vitalidad Mm. perdida de Berenice. Pero también habla de la fascinación de Poe Ajá. y de la época romántica Uy. por la muerte, la decadencia y la fragilidad Claro. del cuerpo humano. Uf, qué interesante. Sí, sí. Bueno, Ajá. Es que la muerte, o mejor dicho, esa frontera borrosa entre la vida y la muerte, mm, es un tema recurrente sí, en la obra de Poe. totalmente. En Berenice, esta ambigüedad se intensifica por la naturaleza de la enfermedad de Berenice, Claro. que algunos críticos han descrito como una especie de muerte en vida. Esa idea de muerte en vida, Sí. añade una capa extra de terror a la historia. Sin duda. No solo nos enfrentamos a la posibilidad de un entierro prematuro, sino que también nos hace cuestionar qué significa estar realmente vivo. Claro. Y en el caso de Berenice, su deterioro físico y mental Sí, la transforma en una sombra de lo que fue, exacto. lo que la convierte en un objeto aún más perturbador Hmm. para la obsesión de Gauss. Precisamente la transformación de Berenice. Ajá. Su lento declive hacia la muerte en vida Sí. es un reflejo de la fascinación de la época romántica por la decadencia Claro. y la fragilidad de la belleza. Es verdad. La enfermedad, en este caso, actúa como una fuerza corruptora que consume la vitalidad de Berenice Cierto. y la convierte en un objeto de horror para Gauss. Hablando de la transformación de Berenice, no podemos olvidar que todo lo que sabemos sobre ella Claro. está filtrado a través de la mente de Gauss.
nuestro narrador, Sí, poco fiable. un narrador poco fiable. Esto nos lleva a preguntarnos, Claro. ¿hasta qué punto podemos confiar en su percepción de Berenice? Esa es una pregunta clave. Mm, Poe, como maestro del suspense psicológico, nos obliga a cuestionar la veracidad de la narración de Egao. totalmente. Su monomanía, su obsesión por los dientes de Berenice. Ajá. Tiñe cada detalle de la historia, Claro. lo que nos lleva a dudar de la objetividad de su relato. Y es que la monomanía no es un simple capricho. No. Poe la presenta como una enfermedad real, Ajá. una condición psicológica que consume la mente de Egaius Claro. y lo lleva a actuar de forma irracional. Exactamente. La monomanía en el contexto del siglo XIX Ajá. se considera una enfermedad mental legítima. Mm, Y Poe la retrata con una precisión Sí, escalofriante. totalmente. A través de la voz de Egaius, no. nos adentramos en la mente de un hombre Sí. consumido por una sola idea. Ajá. Una idea que lo impulsa hacia la locura Claro. y la violencia. Y la forma en que Poe utiliza el lenguaje para construir la atmósfera Sí, de la historia es magistral. absolutamente. Su prosa cargada de imágenes vívidos Ajá. y descripciones detalladas Ujú. nos sumerge en un mundo gótico, Sí. decadente y opresivo. Poe utiliza el lenguaje como un instrumento para Ajá. crear una experiencia sensorial completa. Interesante. No solo describe los escenarios, sino que también nos hace sentir el frío húmedo de la cripta, el olor a mojo de los libros de Egaius, la textura suave y a la vez inquietante de los dientes de Berenice. Es una experiencia inmersiva Totalmente. que intensifica el horror psicológico Claro. del relato. Sin duda. Y no olvidemos la estructura fragmentada de la narración, Mm, con saltos temporales sí. y lagunas en la memoria de Gauss. Esa fragmentación narrativa no es casual, es Claro. un reflejo de la propia mente de Gauss, fragmentada por la monomanía. Ya, A través de esta técnica, Sí. Poe nos invita a experimentar la historia desde la perspectiva distorsionada del protagonista, Ajá. lo que añade una capa extra de complejidad, horror psicológico al relato. Y que la genialidad de Poe reside en su capacidad para crear horror sin recurrir a lo explícito. Exacto. No hay monstruos, ni fantasmas, No. ni sangre a borbotones. No. El horror de Berenice es el lince Ajá, psicológico claro. y se basa en la sugestión, la atmósfera. Y la exploración de los rincones más oscuros de la mente humana. Es cierto. Poe utiliza la sugestión y la ambigüedad Sí. para generar una sensación de inquietud constante en el lector. Interesante. Nos deja con la duda, Ajá. nos obliga a imaginar lo que no se dice, lo que se esconde entre líneas. Claro. Y esa incertidumbre, Sí. esa tensión psicológica Ajá. es mucho más efectiva que cualquier descripción gráfica. Hablando de detalles inquietantes, no podemos pasar por alto la importancia No, de la casa familiar en la historia. de casa familiar. Es un escenario gótico por excelencia, Sí. un símbolo de decadencia y muerte que refleja el estado mental de Egaius. La casa, al igual que los dientes de Berenice, funciona como un símbolo cargado de significado. Ajá. Es un espacio claustrofóbico, oscuro, que representa el aislamiento de Gaius Claro. y su progresiva desconexión con la realidad. Interesante. Podríamos incluso interpretarla como una metáfora del cuerpo de Berenice. Consumido por la enfermedad. Es una imagen poderosa. Sí. La casa como un cuerpo en descomposición. Totalmente. Y no olvidemos la biblioteca. Claro. Es el laberinto de libros polvorientos donde Egaius Sí. se refugia del mundo exterior. La biblioteca llena de libros antiguos y oscuros Ajá, es una representación del intelecto de Gaius, ajá. pero también de su obsesión por el conocimiento. Una obsesión que lo lleva a perderse en un mundo de abstracciones Claro. y alejarse de la realidad tangible. Es un espacio que, en lugar de iluminar, Sí, lo sume aún más en la oscuridad. exacto. Y hablando de la oscuridad de la mente humana, no podemos olvidar el contexto histórico en el que se enmarca Berenice. Claro. Publicada en 1835, la historia refleja la fascinación de la época romántica Ajá. por lo macabro, lo gótico Sí, y la exploración de los límites de la razón. exacto. Berenice se inscribe en un momento histórico en el que el interés por la psicología Y la mente humana estaba en auge. Ya veo. La monomanía como concepto médico, Claro. un tema de debate Ajá. y controversia.
Y Poe la utiliza con maestría Sí, para crear un personaje complejo y perturbador totalmente. que encarna los miedos y las obsesiones de su tiempo. Y no olvidemos que Poe, además de ser un maestro del horror, Sí, era un escritor con una sensibilidad exquisita. es cierto. Su prosa poética y evocadora Ujú. dota a Berenice de una belleza inquietante Mm. que la convierte en una obra maestra del género gótico. Poe tenía una habilidad única Ajá. para encontrar la belleza en lo grotesco, para Ujú. dotar de lirismo a lo macabro. Yo. Su lenguaje preciso y evocador crea una atmósfera de ensueño Ujú. y pesadilla, Claro. donde la belleza y el horror se entrelazan de forma inseparable. Y es esa combinación de belleza y horror, Sí. de poesía y locura, Exacto. lo que hace que Berenice sea una historia Mm. tan fascinante Ajá. y perturbadora. Una historia que nos invita a reflexionar Sí. sobre la fragilidad de la mente humana, la Claro. naturaleza del mal Mm. y los límites de la obsesión. Sí. Y a pesar de esa oscuridad, de la brutalidad del acto de Egaeus, Sí. no podemos evitar Mm. sentir cierta compasión por él. Que es cierto. Poe no lo presenta como un villano unidimensional, No, para nada. sino como un hombre atormentado Ajá. por sus propios demonios. Claro. Un hombre que lucha contra una fuerza que lo supera. Sí, a través de sus palabras percibimos Ujú. destellos de su inteligencia, Sí. su sensibilidad Mm. e incluso su arrepentimiento. Es un personaje complejo, Sí, profundamente humano, totalmente. a pesar de sus acciones aberrantes. Es como si Poe nos estuviera diciendo Mm. que la línea entre la razón Sí. y la locura es más delgada Ujú. de lo que pensamos. Será Que fe. cualquiera de nosotros, bajo ciertas circunstancias, Mm. podríamos caer presas de nuestros impulsos más oscuros. Exacto. Egaeus es un espejo Mm. que nos refleja nuestra propia fragilidad, Sí, nuestra capacidad para el mal. totalmente. Y aunque sus acciones nos repugnen, Claro. no podemos evitar sentir esa punzada de Ujú. compasión por él. Esa compasión creo que es la clave para entender Mm. la obra de Poe. Sí. No se trata solo de horror, No. sino de explorar la complejidad Ajá. de la condición humana, Claro. con sus luces y sus sombras. Es cierto, Berenice no es solo una historia de terror. Mm. Es una meditación sobre la fragilidad de la vida, Ajá. la inevitabilidad de la muerte Sí, y la lucha del ser humano por encontrar sentido claro. en un mundo que a menudo parece caótico, inexplicable. Y es que Poe, a través de su prosa poética, Sí. nos transporta a un mundo de sueños Mm. y pesadillas, Claro. donde la belleza y el horror Mm. se funden en una experiencia sensorial, Sí, inolvidable. una experiencia que nos perturba, Mm. nos conmueve. Y nos invita a reflexionar Claro. sobre nuestra propia existencia. Después de esta inmersión en la mente de Gauss, Sí. creo que ninguno de nosotros Ajá. volverá a mirar los dientes Mm. de la misma manera. Y si todavía no han tenido la oportunidad de sumergirse en el mundo gótico y fascinante de Berenice, les recomiendo que lo hagan. Encontrarán un enlace al audiolibro gratuito en Audible en la descripción de este episodio. No se pierdan la oportunidad de experimentar la maestría de Poe en su máxima expresión. Hasta la próxima, y recuerden que en la oscuridad también se esconde la belleza.